donde se reunían los judíos, pero también eran la guía moral de la comunidad de Israel, de las pequeñas comunidades. Y por eso está escuchando a Jesús, que está hablando sensatamente. Y durante este tiempo hay una controversia por saber qué es lo fundamental de la ley. Había otros maestros, otros rabinos, que eran duros para vivir la ley, y unos eran exigentes. Se tenía que cumplir porque era la ley. Otros eran un poco más comprensivos y entonces tenían ciertos mandamientos. En general, de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, se habían interpretado para que pudiera vivirse en la vida comunitaria y en el servicio a Dios, en el culto, que llegaron a ser 613 mandamientos. Y todos esos mandamientos tenían que vivirse, de los cuales 365 tendrían que evitarse, habría que vivirlos, pero evitando muchas cosas, y solamente 248 eran en un sentido positivo, tienes que vivirlos. Por eso ante tantas normas, hoy este hombre se acerca a preguntarle a Jesús, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué tenemos que vivir? Y Jesús no se va a inventar nada en esta ocasión. Bueno, nunca se lo inventa. Siempre va a lo fundamental y va a retomar lo que Moisés ha dejado al pueblo de Israel, lo que hemos escuchado nosotros en la primera lectura. Sabemos que Moisés es aquel que dialogaba con Dios, que en el monte Sinaí ha recibido las leyes de Dios, estos 10 mandamientos, y él se sentía, la comunidad veía en él como el depositario de este diálogo con Dios, de esta voluntad de Dios, y él podía impartir justicia, podía decir lo que estaba bien, lo que estaba mal. Sin embargo, Moisés también va a morir. Y antes de morir, dice, quiere dejar un testamento a su comunidad, quiere dejar aquello que le puede servir para la vida. Y por eso la primera lectura empieza diciendo, Moisés habló al pueblo y le dijo, teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. ¿Y cuál es el mandamiento o los mandamientos que hoy Moisés le está dejando al pueblo? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Si eso es lo fundamental, es lo que todo buen judío va a estar repitiendo durante toda su vida. Es como una oración que se impregna aquí en el corazón de aquel que busca sinceramente a Dios. Y va a recitar esta oración en la mañana y la va a recitar también por la tarde. Pero escuchar no solamente es haber puesto atención con un oído, escuchar en este sentido es asumir esta visión, es asumir esta vida de fe, pero también aprender a vivir los mandamientos, enseñar, aprender a obedecerlos. Porque el temor a Dios no va en tenerle miedo, no es ese miedo que castiga, es ese miedo por no alejarse de Él, por no desviarse del camino. Y por eso Jesús hoy le recuerda a este maestro de la ley, a este escriba, recuerda, el Señor es solamente uno, lo escucharás. Y con esto Jesús vuelve a lo fundamental de la vida. No está enseñando algo diferente, sino que se agarra de Moisés como aquel que transmite la ley de Dios, como el que transmite la voluntad de Dios. Junto a él dice, no solamente va a ser este mandamiento, hay otro mandamiento también que es interesante, porque a Jesús le interesa la dignidad del hombre, le interesa que se conserve esa imagen y semejanza de Dios que hay en cada persona. Por eso los mandamientos dice,
se tienen que escuchar, se tienen que obedecer, porque las palabras de Dios dan vida, porque las palabras de Dios siempre actúan en nuestro favor, y por eso se deben guardar muy en el fondo. Junto a esto decíamos, hay otro mandamiento también que es interesante. Cuando el libro del Génesis nos narra que Dios ha creado al hombre y a la mujer, ¿de qué manera los hace? ¿Cómo los creó? A su imagen y semejanza, fíjense. Jesús va a lo fundamental, va a lo que tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la dignidad, y que se ha plasmado ya en el libro de Levítico, allí en las leyes principales que dice, amarás a Dios, sí, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús vuelve sobre estos dos mandamientos que tienen que formar la vida de toda la comunidad. San Marcos solamente nos deja hasta aquí el texto. Es Lucas quien va a ampliar un poquito más, porque el maestro de la ley le va a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús va a responder con una parábola muy bella que seguramente conocemos como el buen samaritano. Aquel hombre dice que venía bajando por un camino y es asaltado, lo dejan ya muy mal herido, nadie le hace caso, pasa un maestro de la ley, pasa también un sacerdote, un levita, y nadie le hace caso. Seguramente van al culto y no pueden llegar contaminados a la casa de Dios. Es hasta que pasa entonces un samaritano y se detiene en el camino sin importarle que lo vayan también a él a apalear o a lastimar, y busca la integridad de este hombre que está malherido. San Marcos hoy nos deja solamente hasta este contexto. ¿Quién es el prójimo? El escriba sabe quién es el prójimo porque sabe interpretar las leyes. Quizás hoy para nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿conocemos quién es el prójimo? ¿Sabemos lo que implica encontrarse con ese prójimo? Porque el prójimo no se busca, el prójimo no se elige, no se va escogiendo ahí en la vida. El prójimo aparece y entonces necesitamos también acogerlo para vivir y para mostrarle la dignidad que tiene como imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesús da esta respuesta. El segundo mandamiento es este: amarás también al otro como te amas a ti mismo. No podrás desearle al otro algo diferente que deseas para ti. Y hoy nosotros también podemos ponernos en camino con este maestro de la ley. ¿Qué es lo fundamental de nuestra vida? ¿Qué es lo que está inscrito también en el corazón? ¿Qué es lo que vamos guardando? ¿Qué es lo que vamos viviendo? ¿De verdad la palabra de Dios también tiene importancia para nosotros? ¿La guardamos así para poderla escuchar de manera constante, para poderla vivir y para poder obedecerla? Porque ese es el primer paso, dice Jesús, para alcanzar también la vida eterna, escuchar a Dios en la vida. Pero también hoy nos invita a descubrir al prójimo que está a nuestro lado, y es descubrir entonces el lugar que Dios y el prójimo tienen en nuestra vida. No se puede amar a Dios si no se ama también al que está a nuestro lado. Porque es muy bonito decir yo amo a Dios, yo soy bien piadoso, pero a lo mejor con los demás soy bien desgraciado. A lo mejor a los demás ni siquiera los respeto ni me importan. A lo mejor los paso como insignificantes. Ayer la lectura que hacíamos en el panteón que nos proponía el Evangelio de San Mateo decía: todo aquello que hiciste con el más insignificante, ¿ya? Lo hiciste conmigo. Ese es tu prójimo, ese insignificante, ese que a veces no nos cae bien, al que hemos relegado de la vida. Ese es el prójimo. No lo podemos escoger nosotros, se nos presenta, porque Jesús se presenta de muchas maneras. Y hoy pudiéramos también nosotros pensar que el prójimo no solamente es el que vive en otra casa, también puede estar en medio de nosotros.
El prójimo es no solamente el pobre, el huérfano, la viuda, es el necesitado en general. Y hoy pudiéramos pensar si en nuestra casa no habrá también un prójimo que también esté necesitado de nosotros, que alguien quiera dialogar, que alguien quiera entablar una relación sincera en medio de la familia. ¿No habrá algún necesitado que le escuchemos? ¿No habrá un esposo que también quiera platicar todavía lo que lleva en el corazón? Una esposa que también quiere dialogar con el esposo porque a lo mejor se siente rebasada por los trabajos de la casa. ¿No habrá alguien que quiera también decirle a los hijos lo que siente? ¿O los hijos que quieren también ser escuchados por los papás? Porque el prójimo está cerquita de nosotros. Y a veces nos cuesta distinguirlo, nos cuesta encontrarlo porque ya nos acostumbramos a decir, fulanito es así, fulanita es así, pues así va a ser toda su vida, ya no me importa. Y a veces no hemos escuchado de verdad con atención. Escuchar a Dios implica también escuchar al que está a nuestro lado, implica también saberlo reconocer con toda su dignidad, como imagen y semejanza de Dios que es. Si nosotros no nos reconocemos, si no tenemos esa dignidad de imagen y semejanza, si no la vamos viviendo, difícilmente lo vamos también a mostrar a los demás. Porque es fácil nomás hablar con Dios, es fácil ofrecerle a Dios, y a lo mejor podemos caer también como los fariseos, tener un culto solamente de puro cumplimiento, pero sin amor a los que están a nuestro lado. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude en este domingo a saber escuchar la palabra de Dios, a saber guardar sus mandamientos aquí en la vida, en el corazón, a saber mostrarlos también a los demás. Hoy hemos bautizado a una pequeña y sus papás y sus padrinos se han comprometido a vivir 3 compromisos. ¿Cuáles son los 3 compromisos que se llevan de tarea, papás y padrinos? El primero, ya se empezaron a mirar, te están diciendo a ti, ¿verdad? ¿Cuál es el primer compromiso que se lleva todo papá, todo padrino que bautiza? Educarlo en la fe. Fíjense cómo educarlo en la fe entonces implica también escuchar la palabra de Dios. El bautizado no nada más viene un día y se aleja de la iglesia. El bautizado tiene que seguir escuchando de manera profunda la palabra de Dios. El segundo compromiso. ¿Cómo que a la comunidad ya se le olvidó? Vivir los mandamientos, ¿verdad? Estos 10 mandamientos que ahora Jesús los está resumiendo en 2, en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Los 10 mandamientos se tienen que hacer vida. Y el tercer compromiso, ya lo dije, amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha enseñado, no como se nos dé nuestra gana, ¿verdad? A este sí le amo, a este le amo menos, y a aquel como me cae gordo, como me cae gorda, ese no lo amo, ¿verdad? Como no es mi prójimo, no lo reconozco como alguien cercano a mí, pues no me interesa y me paso de largo en la vida. El prójimo también es ese que a veces no nos habla, con ese que a veces guardamos rencor, con el que nos encontramos en la calle y nos volteamos para que no nos vea. Ahí está el prójimo. No crean que lo vamos a escoger nosotros. Se nos presenta porque en ese más insignificante está Jesús. Llevamos una gran tarea para nuestra vida. Sigámosle preguntando a Jesús lo importante, lo fundamental de la vida, y nos volverá a recordar estos 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama también a tu familia. Ama a tus hijos, ama a tus hermanos, ama a tus papás.
allí tenemos que empezar a mostrar el amor. Que el Señor nos haga que sus palabras lleguen a nuestro corazón y que también nosotros las sepamos hacer vida en medio de nuestra familia y nuestra comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.